Doctora Maldonado, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue. Buenas tardes, Camila. Un saludo, muchas gracias por la invitación. A ver, el impuesto predial, lo que uno paga, la factura que le llega a la casa, se deriva de el valor catastral, o sea, el avalúo del inmueble, multiplicado por la tarifa. La tarifa la fijan los municipios, los consejos municipales. El valor catastral, el avalúo lo realiza en la gran mayoría de municipios del país el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Coasi. Hay municipios que tienen sus propios catastros o departamentos hace muchísimos años, y recientemente las normas nacionales permiten que haya otros gestores catastrales. Esos a su vez contratan a unos operadores que hacen pues todo el estudio. O sea que lo que uno paga depende de dos cosas. Entonces, como hay avalúos muy desactualizados, hubo municipios donde los alcaldes, conscientes de que si no tiene, que lo peor para una alcaldía es no tener recursos para darle los servicios y la solución de los problemas que necesitan los ciudadanos, fueron subiendo las tarifas, pero las tarifas tienen un tope legal. Un municipio no puede subir indefinidamente. El tope legal es 16 por mil, 1.6%. Entonces, de pronto cuando llega el avalúo, la actualización, si no se hizo, legalmente hay que actualizar cada 5 años, pero no todos los municipios han cumplido eso. Hay municipios donde no se actualiza hace 20 años. Entonces, si llega un avalúo desde hace 20 años actualizado a hoy, donde pasan muchas cosas en los municipios, los predios se aumentan de valor, y eventualmente el municipio fue subiendo las tarifas, puede que resulte un valor alto, o aún sin tener tarifas muy altas, esa actualización genera esos incrementos. Pero eso es una política nacional que se está implementando hace ya varios años, justamente para fortalecer las finanzas de los municipios y que los municipios tengan unos recursos con un impuesto que es equitativo, versus otros, comparativamente, tengan recursos para responderle a la ciudadanía. Esa es como la confusión más grande que hay ahora mismo, doctora Maldonado, y es que la gente dice, oiga, pero si ya hay una ley que dice que no se puede subir un tope mayor al 50% en una actualización catastral, ¿por qué nos van a embutir un proyecto de ley donde nos va a subir casi el 300% y de pronto más? Esa es como la confusión que tiene la gente, sí. Y ojalá usted nos pudiera aclarar el tema, si es que se deroga esa ley del 50% o esto se complementa, o cómo es que juega un papel la ley que está proponiendo el gobierno, porque la mayoría de gente dice, el gobierno nos va a subir al 300% sin importarle una ley que nos protege en un 50%. Sí, a ver, por regla general desde el año 1990 siempre hubo un límite, no se le podía subir a nadie más del 100% de lo que resultara de esa actualización, que puede provenir de nuevo del avalúo que se actualiza o de la tarifa que un alcalde responsable eventualmente lleva al consejo y un consejo responsable aumenta, ¿sí? Entonces, esa ley desde 1990 decía, a nadie le pueden duplicar más allá de duplicar el predial. Entonces, pongamos un ejemplo, si se actualiza cada 5 años, pues se iba subiendo en un 20% la actualización para que no nos diera tan duro el batatazo del impuesto, ¿sí? Esa era la regla general. En el año 2019 se estudió una ley temporal que va hasta 2024, muy confusa. Uno la lee, yo he visto conceptos de la Dirección de Apoyo Fiscal a los municipios por parte del Ministerio de Hacienda. Hay mucha confusión en cómo quedó redactada esa ley, y sí había unos casos en que bajaba a ese 50%. Esa ley fue temporal, y el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, que se aprobó este año, dijo, va a haber la posibilidad de hacer una actualización del catastro, pero primero que todo fije unos límites. Entonces, si el 100% que hubo siempre, o el 50% es para cualquier predio, pues hay algo, me voy a meter ahí sí con un nombre un poco técnico, un término que es la progresividad, o sea, en impuestos,
quien tiene más riqueza o más ingresos debe pagar más como porcentaje que quien tiene menos. Así se hace igualdad a través de los impuestos. Entonces, si se le aplica el mismo porcentaje a todo el mundo, se afecta de alguna manera esa regla. Entonces, el proyecto de ley que va a discutir el Congreso, que el Congreso podrá proponer ajustes, dice hasta cierto punto se aumenta el 50%, o sea, hasta 135 salarios mínimos que valga la vivienda. Después se aumenta el 100, que era el que existía desde 1990. En el siguiente rango llega a 200, así hasta el de 300, que son predios de más de 580 salarios mínimos mensuales, el valor del inmueble, que eso es más o menos 580 millones de pesos. Pero el valor catastral general nunca es el valor comercial, es más, se puede hacer mínimo el 60. Entonces estamos hablando que es fácilmente inmuebles de 900 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, que son muy pocos en el país, los que van a tener eventualmente ese aumento. Porque como ustedes bien lo han dicho, si el municipio tiene su catastro actualizado, ha cumplido con la norma de los 5 años actualizarlo, pues no va a haber ese salto tan abrupto. Sí, doctora Maldonado, pero en esa actualización, digamos, en los municipios que no han tenido, que se supone que son los municipios que no han tenido una actualización reciente, pues es muy difícil hacerlo uniforme, porque los cambios del uso de los suelos ha cambiado con los años. ¿Cómo sería ese control o cómo sería verificado pues que esto no caiga como para que no se preste pues para usos políticos o para personalismos pues en la forma de aumentar ese pago, ese cobro? Porque es decir, si no es algo uniforme y es en un municipio donde no haya como una especie de control, pues ahí se puede prestar para todo tipo de actos de corrupción. A ver, el avalúo no lo hace el municipio, salvo Bogotá, Medellín, tal vez, no sé, Barranquilla y Cali, no sé exactamente si esos dos. Son el municipio o el departamento. Entonces, de las entidades que han mantenido un buen nivel técnico, son el catastro de Bogotá, el catastro de Medellín, el catastro del departamento de Antioquia. Eso no lo hace un consejo municipal, no, un alcalde. Son estas entidades que sí son del gobierno. También podría haber entidades privadas prestando, si son habilitadas como gestores catastrales, pues como operadores catastrales, que son con los que contratan. Asociaciones de municipios, pues ellos tienen todos los mecanismos, tienen unas metodologías generales aplicables a cualquier avalúo. Tienen una etapa de reclamaciones, tienen una etapa de revisión. Entonces, esa es la parte del avalúo. Como toda actividad humana, puede haber errores, pero generalmente las reclamaciones tienden a ser pequeñas. Y el avalúo es la determinación del valor comercial de un inmueble, se hace teniendo en cuenta los cambios en los usos del suelo, los cambios en las dinámicas inmobiliarias, donde en una zona ha crecido más que otra en la ciudad, donde están los usos más rentables y no la vivienda de interés social, donde hay grandes centros comerciales, y se van estableciendo esos valores diferentes. De igual manera, las tarifas sí son una decisión más política. Uh-huh. O sea, un alcalde asume el lapo ante su ciudadanía, decirle, no le aumento los impuestos, pero no va a tener presupuesto para hacerle ninguna obra, ni ningún programa social, ni ningún programa ambiental. O le aumento los impuestos de esta manera, con progresividad, con equidad, y vamos a tener más recursos en el municipio para que el municipio esté mejor, porque tiene mejores obras. Las dos son decisiones políticas. Exacto. Antanas Mockus es el mejor ejemplo en Colombia, que ganó elecciones diciendo voy a subir los impuestos, por ejemplo. Doctora Maldonado, sí, en caso dado, porque se supone que hay muchos municipios y yo creo que la gran mayoría no han actualizado catastro, y finalmente esto va a llegar al catastro multipropósito y a que la actualización catastral sea casi que obligatoria, porque se tiene que hacer, porque se tiene que llevar a cabo el punto 1 del acuerdo de paz. Entonces, en ese orden de ideas, si no se aprueba este proyecto que pasa el gobierno, ¿qué pasa? O sea, sigue rigiendo el de 2019. O sea, el de 2019, la ley, ese es una ley. Uh-huh. Las dos son leyes. La ley 1995 del 2019 dice
que si en el 2024 no existe otra ley que la reemplace, seguirá rigiendo. Y eso significa, esa ley. Y eso significa actualización catastral con el incremento que sea, que fue lo que le pasó a Soacha y que fue lo que le pasó a los 25 municipios de Cundinamarca, que se les subió un 300 después un límite. Ese, de todas maneras, ese tiene unos límites. Además hay una gran inequidad o injusticia, así el término no sea el más exacto, y es, quien tiene el avalúo desactualizado y paga muy poquito, en general le han subido en una suma cercana a la inflación, ¿sí? Que el mercado inmobiliario no tiene que ver necesariamente con la inflación, pero pues digamos sí la posibilidad de pagar del contribuyente. Entonces, esos al principio era según el índice de precios al consumidor, después dijeron que son leyes que hay desde el 90, según la inflación estimada. Esta ley tiene algunos topes, mientras que a los que sí les actualizan, el salto es enorme. Entonces, todas esas disparidades hay que resolverlas. Ese es el sentido de la ley. Además, porque el Plan Nacional de Desarrollo actual sí tiene, en el sentido de lo que acaba de decir Diana, una norma que dice que habrá una actualización por una sola vez de los valores catastrales, sobre todo para los predios rurales, porque el acuerdo de paz, y ya independientemente del acuerdo de paz, esa es una necesidad que tiene este país. En la tierra rural casi no paga nada, ¿sí? Los esfuerzos los siguen haciendo los habitantes de las ciudades, que está bien, tienen mejores capacidades de pago, mejores condiciones de vida, pero hay una gran concentración de la tierra en Colombia que paga muy poquito, y las zonas rurales necesitan vías, necesitan distritos de riego, necesitan programas para la producción de alimentos. Entonces el Plan Nacional de Desarrollo tiene la posibilidad de hacer un ajuste por una sola vez al catastro, y a los catastrales esta ley se está anticipando a hacerlo de una manera más organizada y de una manera más equitativa que lo que la ley que existe hasta ahora, que ha tenido esos problemas, que genera algunos incrementos muy altos de un año para otro. Quiere decir entonces, doctora Maldonado, que usted como experta en estos temas y que ha trabajado en el sector público al respecto, ¿le parece que este proyecto que presentó el Ministerio de Hacienda es un buen proyecto y es acertado para la situación que vive el país en estos momentos? En términos generales, sí, como todo siempre pueden mejorar los proyectos, por eso va al Congreso a una discusión, pero las ciudades que han mejorado su relación con la ciudadanía y sus condiciones de espacio urbano, de programas sociales, muchas de ellas partieron de una mejora en sus impuestos. En Bogotá lo hizo Jaime Castro en su momento, y Jaime Castro, los méritos después se los llevaron Peñalosa y un poco Mocus, pero Jaime Castro hizo una reforma a los tributos de Bogotá, por ejemplo. Mejoró un impuesto predial que era como el predial rural de hoy. Pues doctora María Mercedes Maldonado, mil gracias por habernos atendido y por haber hablado con nosotros precisamente sobre este proyecto de ley que ha generado tanta discusión el fin de semana, entre otras porque no se entendió desde un principio y sí generó una especie de pánico entre la ciudadanía. Mil gracias por haber estado con nosotros y feliz tarde. Lo mismo, feliz tarde, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Un saludo especial. Bueno,